y es un gusto en nombre del equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México darles la más cordial bienvenida. El objetivo de los foros es construir prototipos de apertura institucional encaminados al empoderamiento de las personas y comunidades para contribuir a una sociedad más abierta, inclusiva, segura, resiliente y sostenible que impacte en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Los foros del día de hoy tienen a la creatividad como tema central. Desde el equipo de Estado Abierto, trabajamos para transformar realidades y mejorar la calidad de vida de las personas a través de la apertura institucional. Muchas gracias por acompañarnos. Para dar inicio al foro Pensar fuera de la caja, la creatividad en la apertura institucional, damos la bienvenida a Adriana Graves, cofundadora de Tojil, Estrategia contra la Impunidad, a Juan Francisco Besares, coordinador de la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava Polina en el Info Ciudad de México, a Francisco León, diseñador en Flor de Fango, y a Denise Martínez, embajadora de Chicas Poderosas MX. Cedo la palabra a Juan Francisco Besares, coordinador de la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava Polina del Info Ciudad de México, quien moderará este foro. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Soledad. Buenos días a todas y a todos. Le agradezco a todo el personal del Info que hace posible esta transmisión, este evento, y en específico al equipo de Estado Abierto que tuvo la idea de generar estos foros. El día de ayer ya celebramos 2 foros. El primero de ellos, titulado Micrositios, que se crean con todas y son para todos, realidades contra aspiraciones. Allí, recapitulando algunas de las ideas que se expusieron en ese foro y que se vinculan con esto, con el foro que llevamos el día de hoy, que es para pensar fuera de la caja, la creatividad en la apertura institucional. Por allí en el primero de los foros nos mencionaban que la construcción de los micrositios debía ser a partir de las escuchas que se dan en las herramientas tecnológicas. A mi parecer, esa también puede ser un insumo para la creatividad y detonar la creatividad. Lo dejo aquí como una de las primeras piezas para que los ponentes nos hablen al respecto. En el foro 2 se revisaron los atlas de riesgos, si estos salvan vidas y cómo es que se construyen. De allí también queda como vínculo para este foro cómo es que la creatividad puede ayudarnos para que las personas puedan leer con mayor facilidad un atlas de riesgo y detectar los riesgos de los lugares donde viven o trabajan. La creatividad nos parece que es un detonador para que estos documentos, que en lo general son bastante técnicos, puedan facilitarse en la comprensión para la población en general. Para hablar de estos temas, pues justo ya nos acompañan ahora Adriana Grips de Tojil, Estrategia con la Impunidad, Francisco León de Flor de Fango, Denise Martínez de Chicas Poderosas y antes que nada me gustaría darle la palabra a la comisionada María del Carmen Nava Polina, quien nos dará también algunas palabras en relación con este foro que realizamos. Muchas gracias y adelante, comisionada. La comisionada está experimentando unos problemas en la conexión, pero si iniciamos podemos pasar a las reglas del foro en lo que ahorita se conecta. De acuerdo, entonces en un momento más seguro la comisionada intervendrá con nosotros. Para las reglas del foro, cada una de las personas ponentes tendrán 2 rondas para participar. En la primera habrá un espacio de hasta 15 minutos para su intervención y en la segunda ronda habrá un espacio de alrededor de 10 minutos, dependiendo del espacio que tengamos disponible, para que finalmente demos lugar a las preguntas y dudas que nos realicen las personas que presencian este foro. Sin mayor preámbulo, le doy la palabra a Adriana Gris de Tojil, Estrategia contra la Impunidad. Bienvenida. ¿Sí, Adriana? Listo, perdón. Gracias.
Muchas gracias al InfoDF, ha estado abierto por hacer posible la apertura justo de estos temas que son tan necesarios y pues la realización de este webinar. Un saludo a todos los que nos están escuchando desde casa. Yo pues voy a comenzar otra vez en el lugar común de pues, que a consecuencia del estado de emergencia sanitaria que sin precedente estamos viviendo a nivel global, muchas empresas, organizaciones, pero sobre todo instituciones de gobierno se han visto obligados a implementar medidas extraordinarias con el objetivo de reducir los índices de contagio del COVID-19. Pero como se esperaba, han empezado a surgir muchos problemas a consecuencia de que pues estos mecanismos que se han implementado, estas medidas, han sido adoptadas a la ligera y sin un cuidado y un análisis previo de las repercusiones de las mismas, lo que ha ocasionado en ocasiones las limitaciones a veces desproporcionales de los derechos humanos de los gobernados, de las personas. Y es que, por ejemplo, y ya es algo que a nosotros desde Tojín nos importa mucho, cuando las medidas limitan el acceso a la justicia y el derecho a la transparencia y rendición de cuentas, resulta en un aumento exponencial de espacios que generan corrupción. Entre las medidas, o más bien a consecuencia de pues, este panorama gris que empezamos a ver, que se empezaron a limitar justamente a través de medidas, estos espacios de transparencia, de rendición de cuenta y pues que se estaba abriendo un espacio de corrupción, es que Transparencia Mexicana, junto con Tojil, es decir, nosotros, la organización que junto con Estefanía presido, decidimos pues pensar fuera de la caja, usar nuestra creatividad y decir cómo era posible que a través de la sociedad civil organizada y cualquier ciudadano podía darle seguimiento y procurar o por lo menos abogar jurídicamente que debería de haber transparencia en estos mecanismos que se van a implementar, tanto para contener la emergencia sanitaria, es decir, prevenir el contagio, y otro para activar justamente las consecuencias económicas que han habido a consecuencia de las medidas que se han tomado para limitar las actividades económicas. Entonces, derivado de esto, vimos que el gobierno hablaba y había creado un personaje que todos van a saber que se llama Susana Distancia, y haciendo alusión a que era importante para mantener una sana distancia entre las personas para justamente evitar que haya un contagio. Y cuando vimos este personaje dijimos, pues es importante que la ciudadanía también cree un personaje, y ahí es como nace Susana Vigilancia, para vigilar justamente todas estas medidas y limitaciones que se han adoptado por parte del gobierno, tanto para, como había mencionado, prevenir el contagio como para mitigar los efectos económicos adversos. Y pues así, Transparencia Mexicana y Tojil empezamos a crear y a diseñar un personaje, pero la idea del personaje era, pues evidentemente ni Transparencia Mexicana, ni Tojil, ni creo que ninguna organización teníamos como las capacidades tanto humanas como económicas para pues poder nosotros mismos y solos darle seguimiento a todas las medidas que a nivel local y a nivel federal se estaban implementando. Y fue así como decidimos hacer uso de la tecnología y crear este personaje en Twitter en específico. Y lo que queríamos hacer era que las personas que estaban en su localidad, es decir, por ejemplo, los CPCs en el estado de Nuevo León, que fueron de gran ayuda, ellos que estaban muy familiarizados con las medidas y dándole seguimiento como puntual a las medidas que estaba tomando el gobierno local, nos pasaban a nosotros los insumos y de esa manera nosotros los procesábamos y podíamos como ir llevando un catálogo de estas medidas y justamente para detectar qué derechos humanos estaban siendo violentados o limitados y cuáles de estos eran desproporcionales. En este ejercicio que hicimos en diversas modalidades, hicimos uno, por ejemplo, en algo que nadie se había metido nada, es, por ejemplo, todas las medidas que habían salido desde el Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la Unión y las cámaras locales, cuáles medidas o cuáles leyes estaban impulsando para mitigar los riesgos ya sea económicos o de contagio sanitario. También hicimos, evidentemente, un seguimiento de las contrataciones, o sea, cuáles eran los requisitos y cómo se estaban publicando estos requisitos para las contrataciones, por ejemplo, de insumos médicos que se necesitaban para contener. Entonces, todo esto lo intentamos hacer a través de la plataforma Twitter. Hemos sido, la verdad, bastante exitoso y
el meollo, o más bien el punto fino detrás de todo, era que no éramos nosotros solamente haciendo una chamba inmensa, sino que era la ciudadanía organizada, o sea, la ciudadanía, la sociedad civil organizada en las diferentes localidades, que ya de por sí ellos tenían como mayor conocimiento de lo que estaba pasando en su entidad, nos estuviera pasando a nosotros los insumos, y nosotros lo único que estamos haciendo es un poco catalogarlos o organizarlos para poder estructurarlos y de esta manera llevar como un control muy específico de cuáles eran las medidas que se estaban tomando. En concreto, hoy voy a hablar de algo que a Tojín nos interesó mucho, que entre estas medidas, los diferentes poderes judiciales empezaron a tomar medidas que suspendían las actividades de los tribunales y juzgados, excepto los casos urgentes. Entre las medidas adoptadas por algunos estados resaltaron la suspensión de plazos, la suspensión de admisión de demandas, la habilitación de los juicios en línea, que va desde la presentación de la admisión de la demanda hasta la solicitud de vía remota, hasta permitir como un seguimiento completo en línea de todos los casos. La posibilidad de resolver controversias a través de mediaciones durante la pandemia sanitaria, el desarrollo de audiencias a través de videoconferencias, es decir, que se estuviera resolviendo en tiempo real su caso a través de videoconferencias en vez de estar directamente en una audiencia. Y finalmente, nos percatamos que había algo muy preocupante, que era que se estaba limitando el principio constitucional de publicidad de las audiencias penales. Es decir, las audiencias penales, como todos sabemos, constitucionalmente deben de ser públicas. Cualquier persona, sin ser parte, puede entrar a las audiencias físicamente y ver cómo se está impartiendo justicia, y esto fue limitado. Entonces, desde Susana Vigilancia, las dos organizaciones nos dimos a la tarea de revisar todos los acuerdos que estaban emitiendo los poderes judiciales locales y el Consejo de la Judicatura a nivel federal, y ver cuáles eran todas las medidas que se estaban tomando. El primer punto de partida fue que se limitó completamente, como todos sabemos, pues se limitaron los plazos y se limitó la admisión de demandas, incluso de amparo, por ejemplo, y se dejó solamente la palabra para casos urgentes, esa tramitación. Esto, como ustedes saben, pues limitaba directamente el acceso a la justicia a todas las personas, porque por más que estuviéramos viviendo en una pandemia, pues la realidad es que los ciudadanos teníamos y seguimos teniendo como necesidad de que se nos procure justicia y se nos imparta justicia por un juzgador. Todo esto entendemos que en un principio, cuando llegó la pandemia inesperada, sin precedentes, pues se tuvo que limitar, pero la idea era cómo empezar a activarla, porque pues era algo importante. O sea, el servicio público de impartición de justicia se nos hace un eslabón fundamental para la que funcione en una sociedad, una democracia. Entonces era cómo vamos a activarlo, uno, para no poner en riesgo a los funcionarios públicos ni a los usuarios, y dos, qué tan rápido podrían los poderes judiciales empezar a hacer uso de la tecnología para hacer el trámite de los casos, no solamente los que ya estaban tramitándose, sino también de aquellos nuevos casos que necesitaran como que alguien impartiera justicia. Entonces, pues los poderes judiciales han pasado diversas etapas y han optado por distintas medidas para garantizar el acceso a la justicia en este país. Sin embargo, en últimos reportes publicados por nosotros y por Transparencia Mexicana, que fue a 120 días desde que se dio la suspensión de actividades y plazos, 29 poderes judiciales de los 33, incluido el Poder Judicial Federal, obviamente, habían reactivado sus plazos y se encontraban abiertos, es decir, ya estaban permitiendo el acceso a público a sus instalaciones. Pero pese a esto, el servicio público brindado por los tribunales y juzgadores del país está y sigue estando muy lejos de regresar a las condiciones en que se presentaba antes de la pandemia. Estos poderes judiciales han optado por utilizar distintas modalidades para aperturar y recibir personas en sus instalaciones. Y ante la falta de un estándar nacional, lo que podemos ver es que el acceso a la justicia tras la pandemia ha resultado en un servicio de justicia muy dispar y en algunos casos, en varios de ellos, muy insuficiente. Por ejemplo, a través de Susana Vigilancia, que como les mencioné, es este mecanismo de seguimiento a planes, programas, acciones, políticas y recursos para la atención de la pandemia y consecuencias sociales y económicas. Nosotros identificamos que los poderes judiciales han optado por las siguientes modalidades de apertura. Esto es, después de haber suspendido plazos, de haber suspendido los servicios, cómo están abriéndose los poderes judiciales. Y lo que hemos visto es que 19 poderes judiciales operan de manera presencial, aceptan que personas vayan y acudan a las instalaciones de los poderes judiciales. 10 poderes judiciales, incluido el federal, operan de una forma mixta o multimodal, es decir, tienen la opción
de acudir a las instalaciones, pero también han activado una vía virtual. Un solo poder judicial opera de manera virtual, que es Tamaulipas, donde los ciudadanos no pueden optar por tramitar su demanda de justicia de manera presencial, y más bien tienen que ir y el juez tiene que autorizar ciertos casos para que le den ese trámite a nivel virtual. 3 poderes judiciales, que son Chiapas, Oaxaca y Yucatán, hasta ese momento se encontraban prácticamente cerrados y habían suspendido tanto la tramitación presencial, salvo los casos excepcionales de emergencia, y no contaban con ningún tipo de tribunal digital. Entre los 29 estados que ofrecen el servicio de justicia de manera presencial o mixto, el multimodal, 26 establecieron alguna restricción para la atención presencial del público. Es decir, por ejemplo, tenían que pedir una cita previa, hay horarios y días específicos para ir a darle como seguimiento o presentar las demandas actuales. En términos de justicia digital, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos en justicia digital? Si algo podemos saber hasta ahorita de la pandemia es que no vemos que esto vaya a terminar en un horizonte cercano, y pues es importante que los poderes judiciales ya han tenido, por ejemplo, 5 meses, algunos un poco más de tiempo para empezar a migrar y empezar a pensar creativamente cómo le vamos a hacer para impartir justicia a través de la vía digital. Entonces nos preocupa mucho, y esto ha sido algo que hemos hecho, bueno, a través de Susana Vigilancia hemos hecho mucho énfasis en cómo va la justicia digital, realmente se ha invertido en este rubro, y pues bueno, después de hacer como un balance de lo que estaba pasando a raíz de la pandemia, todos los poderes judiciales del país han incorporado algún tipo de tecnología de la información. Eso es como el lado positivo en el servicio de justicia. No obstante, esta oferta de servicio por este medio y sus alcances son completamente heterogéneos, pues solo 9 poderes judiciales del país, incluido el Poder Judicial Federal, cuentan con todos los mecanismos digitales para operar lo que se le llama un juicio en línea. Es decir, que va desde la recepción del escrito inicial y subsecuentes consultas, notificaciones de acuerdos, celebraciones de audiencias y emisión de sentencia, todo esto de vía digital. Entonces, pues en realidad de las 33 poderes judiciales, solamente 9 de ellos hoy en día ya están operando un juicio en línea eficiente desde principio a fin. Entonces, después de 5 meses se nos parece bastante preocupante que el avance ha sido un poco lento. Y pues ante estos esfuerzos que han sido insuficientes para garantizar la justicia, hemos identificado una medida que aún nos preocupa todavía más, que lo adelanté un poco cuando empecé a hablar, y es que justamente en materia penal en concreto, los poderes judiciales han optado por limitar el acceso a estas audiencias presenciales, que entendemos que no pueden ir presencial, pero que sí se podrían transmitir en vivo, o no en vivo, pero posterior a lo mejor, y que nos den a todos los ciudadanos como el derecho de ver cómo se está impartiendo justicia. El único estado que hemos visto es Nuevo León y Coahuila, Nuevo León y Coahuila prevén un acceso a las audiencias penales de manera remota, que es un poco lo que nosotros hemos estado peleando desde Transparencia Mexicana en los últimos meses, es para que nos permitan, no presencialmente, sino de manera remota, presenciar cómo se está impartiendo la justicia a nivel penal, en materia penal. Y pues esta medida nos preocupa mucho hoy en día porque, como inicié diciendo, las medidas que se han tomado a consecuencia de la pandemia, pues han limitado a la transparencia, han limitado el acceso a la justicia, y pues si a esto le sumamos justamente esta opacidad, y esto ha generado corrupción, es decir, hay espacios de corrupción nuevos que están brotando, y pues justamente es súper importante para nosotros, para la ciudadanía, que podamos hacer ese control, ese contrapeso en los juicios y poder ver que realmente se esté investigando de manera adecuada y se esté sancionando a los corruptos. Entonces, hoy más que nunca creemos en particular que la procuración y impartición de justicia en materia de corrupción, que somos también parte, todo el público en general, pues adquiere esta relevancia especial y esta relevancia importantísima. Y pues creo que dejaría aquí mi primera intervención de lo que hemos hecho a través de Susana. Pues en la segunda resolveré las dudas si alguien tiene alguna duda en concreto. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Muy importante esta labor que se hace desde la sociedad civil para dar vigilancia a esta situación de pandemia y cómo están trabajando
los entes públicos, en específico el Poder Judicial. Muchas gracias. Ahora sí me parece que está ya con nosotros la comisionada María del Carmen Nava, y por favor le pediría que nos dé unas breves palabras. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues encantada de estar acá y verles, Adriana, Francisco, Juan Francisco, Denise. La verdad es que este tercer foro para nosotros es bien importante porque justo cómo podemos pensar la apertura institucional con creatividad. Y me parece que la creatividad justo lo que busca es incidir en jalar a alguna meta, algún motivo, algún tema, alguna cuestión de incidencia. Y aquí directamente es el llamado a la apertura institucional a través incluso de la creación de distintos personajes, de distintas campañas, para poder visibilizar y exigir derechos humanos, como lo acaba de referir Adriana. Justo en materia de justicia abierta, pues es indispensable tener lo mínimo durante situaciones de emergencia. También lo es, por supuesto, el funcionamiento incluso de los organismos garantes de transparencia, ¿no? Ahora que escuchábamos a Adriana con el recuento de revisión de quienes están de manera completa en actividad sobre los poderes judiciales, en el caso de los garantes de transparencia durante esta pandemia al corte de hoy, hay 19 en actividad completa de los 33. De tal manera que, bueno, es solo también para aprovechar y compartir este corte de caja y encantadas de estar con personas tan creativas, ¿no? No solo que lleven causas muy genuinas y necesarias, sino también que lo presenten en forma muy amigable, justo como Susana Vigilancia, el personaje de Tojil y de Transparencia Mexicana, y así con lo que iremos escuchando de Adriana, de Francisco, y pues bienvenidas y por acá seguimos. Muchas gracias por estar por acá con nosotras. Gracias, comisionada. En esta primera ronda de intervenciones le daría ahora el turno a Francisco León. Muy buenos días y bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Sí, Francisco. Bueno, pues primero, buenos días para todas, todos, todes. Gracias a Info CDMX, a la comisionada María del Carmen, porque la verdad es que nos ayudan a poder compartir nuestras ideas y sobre todo incidir en la vida tanto pública, institucional, y incidir con estos temas que en la cotidianidad son importantes visibilizar y respetar, sobre todo, ¿no? Bueno, pues yo llevo trabajando con un proyecto de ilustración desde hace 6 años. Este proyecto se llama Flor de Fango, y Flor de Fango consiste en una esqueleta, es una caricatura que hago sobre una esqueleta, y la intención de crear Flor de Fango es transmitir y compartir un mensaje de inclusión. Para mí, la figura de la esqueleta representa esta posibilidad que tenemos todas las personas de poder conectar unas con otras desde la desnudez total, ¿no? Es decir, quitando las capas que nos vamos asignando, estos estereotipos o estos prejuicios que vamos acumulando, y que a través de esta desnudez podemos conectar con nuestra esencia. Yo creo firmemente en que al final, independientemente de la orientación sexual, la identidad o expresión de género, estamos conformados por huesos, ¿no? Y esta es nuestra esencia. Entonces, partiendo de ahí, he llevado estas ilustraciones
no solo a una cuestión artística o expresiva, sino también a un ámbito de colaboración y sobre todo de activismo. No me gusta decir que soy un activista porque me muevo más en el arte, o sea, yo me muevo más en la parte creativa. Sin embargo, he puesto esta herramienta, este vehículo a la disposición de organizaciones, de personas, de colectivas, de colectivos que quisieran seguir difundiendo este mensaje y sobre todo promoviendo el valor de la inclusión. Entonces, partiendo de aquí, he trabajado de cerca con varias organizaciones a través de actividades que tienen que ver con la esencia del personaje. Más allá de una tira cómica o más allá de una ilustración, este personaje ha podido ser parte activa, es decir, cobra vida en espacios públicos, donde a través de una pieza que se llama Zompantli, invitamos a las personas a que coloren el rostro de Flor y de esta forma hacemos una labor de sensibilización sobre los crímenes de odio, ¿no? A las poblaciones LGBTTIQ+, haciéndoles hincapié que muchas veces nosotras, como personas pertenecientes a estas poblaciones, pues los crímenes de odio muchas veces terminan en una simple anonimato, ¿no? Se dice que las personas que sufren crímenes de odio en esta naturaleza son asesinadas 2 veces, es decir, en vida física, pero también en la memoria. Se les priva del nombre, se les priva de la identidad o se les borra esta identidad. Entonces, a través de esta pieza Zompantli, se invita a personas de cualquier edad a que participen. Y es interesante ver cómo las personas de edad a partir de los 8 años, ¿no? Comienzan a interactuar con esta pieza de una forma muy, muy libre. Y a partir de ahí empiezan a detonar preguntas hacia los papás o mamás sobre qué es una persona gay, qué es una persona cisgénero, qué es una persona transgénero. Y en ese sentido, hay ocasiones que los padres y madres de familia sí se quedan como un poco pasmados o asustados de no saber cómo responder, pero en ese momento entramos las personas que estamos a cargo de la pieza para poder informar, ¿no? Dar también una acción informativa y poder compartir este mensaje donde seguramente a lo mejor la persona o el infante o la infanta no ha tenido un acercamiento con ese tipo de temas, pues creo que es una buena manera de poder acercar estos temas desde las caricaturas, desde los dibujos animados o personajes, ¿no? Considero que justamente este es un riesgo que las instituciones deben afrontar, el riesgo de considerar que un personaje o una caricatura es igual a algo informal, algo infantil o incluso algo precario o vaya, que no va a funcionar, ¿no? Estos riesgos hay que tomarlos en cuenta pensando que vivimos en una sociedad de una cultura logocentrista, ¿no? Es decir, donde todo nuestro conocimiento está basado en discursos lógicos y en palabras. Entonces, todo aquello que no entre en esta categoría del lingüístico, lógico o racional, en ese momento queda con cierta incredibilidad, ¿no? Como es el caso de los personajes. Sin embargo, hay que tomar este riesgo porque nos hemos dado cuenta que a través de estas figuras, de estos personajes, las personas pueden conectar de forma muy profunda con el inconsciente. Aquí hablamos un poco sobre arquetipos, ¿no? Y vamos a ver los arquetipos como estas huellas que nos han heredado desde la esencia de nuestro origen, ¿no? Desde la supervivencia. Estas huellas son, digamos, imaginarios plasmados en nuestra mente que cuando se activan conectan con nuestras capas más profundas, ¿no? Hacemos un insight con esto. Y hay que tener en cuenta que esto ha sobrevivido, estas figuras, porque han sido transmitidas a través de la tradición oral. Las historias, los mitos, las leyendas han ayudado a que estas figuras puedan permanecer activas. Y hay que, digamos, entender que el contar historias
nos fascina a todas las personas, ¿no? Que nos cuenten o contar. Es decir, hacer storytelling es importante porque reconoce nuestra esencia a través de estas huellas, ¿no? Las historias nos dan esperanza, ¿no? Ese poder que tiene la imagen, el poder que tiene la ilustración, ya sea cualquier fin, ya sea un fin para informativo, educativo, ya sea incluso recreativo, o en este caso como el de Flor de Fango, que es sensibilizar, al final persuade, convence y tiene una gran elocuencia. Aquí lo que ha pasado con Flor es esta parte emotiva, ¿no? Esos arquetipos se conectan con esta parte emotiva, es decir, conectamos desde lo sensible. Y es importante que para llegar a otras personas que tienen otra cosmovisión o que no están familiarizadas con estos temas, se pueda llegar a generar un efecto espejo-reflejo. Es decir, hay que encontrar puntos de acercamiento que reflejen la otredad. Es decir, si lo conozco, entonces me puedo reconocer. Y al reconocerme ahí, entonces toca mi corazón, ¿no? Estos riesgos, como les comentaba, que se deben tomar, son importantes que las instituciones estén conscientes que las caricaturas, además de conectar directamente, también pueden llevar a la persona a un mar de polisemia, ¿no? Ese poder que tiene la imagen. Es decir, las palabras podríamos hablar que son como ríos, pero las imágenes son como mares, ¿no? Es muy fácil perderse en esta imagen, en este personaje, porque puede llevar a esta polisemia. Además, si la agregamos que actualmente vivimos en un mundo donde la forma de comunicarnos actualmente ya no es unidireccional, tampoco es bidireccional, ya es totalmente hipervínculo, es decir, una persona puede agarrar un personaje, crear una imagen o una historia y de ahí continuar y continuar. Es el poder que tienen las imágenes. Vuelvo a comentar en esta parte del poder de conexión, pero sí hay que tener cuidado en esta parte de la polisemia. A manera de metáfora, sería importante considerar que las instituciones, la sociedad e incluso las empresas puedan tomar este riesgo de sumergirse a este mar, pero con una brújula. Es decir, es importante que en la construcción de los personajes siempre tengamos la claridad hacia dónde vamos, ser asertivos, ser empáticos y mantener los objetivos lo más claros que se pueda. Y algo muy importante que pasó aquí con Flor es el respeto. Hay que, sí considero que en este momento es importante considerar todas las variantes, estos mares a donde pueda llevar la imagen, porque actualmente vivimos en este momento donde las palabras pueden incidir no solo en el grupo objetivo, sino en cualquier otro grupo que pueda tomar como ofensivo este mensaje. Entonces hay que cuidar muy bien y respetar este tipo de mensajes hacia dónde van dirigidos. Como les comentaba, a través de Flor de Fango hemos podido entender también que estos personajes son orgánicos, ¿no? Es decir, van mutando, van evolucionando y es importante estar al pendiente de cómo es esta reacción ante los usuarios, ante las personas, ¿no? Creo que se pueden construir bases muy sólidas que apunten a la creación de esos personajes o estrategias creativas y que puedan trascender periodos, no solo en una cuestión administrativa o de gobierno. La idea es quizá dar el personaje, pero sería quizá un poco arriesgado pensar que este personaje va a comportarse de la misma manera de aquí a unos cuantos años, ¿no? Es decir, cuando cambien gobiernos, cuando cambien administraciones. Y entonces ahí habrá que tener en cuenta que estos valores, el sistema axiológico, pues va mutando. Entonces el personaje tendría que adaptarse a estos cambios, ¿no? Lo que en este momento suena ofensivo, ¿no? Hace 5 años, o incluso hace 2 años, no se percibía de esta manera. A mí me da un poco de
me asombra ver comentarios en redes sociales cuando las personas dicen, es que actualmente ya todos se ofenden por todos, ¿no? O todas las personas se ofenden por cualquier comentario, la generación de cristal. Pero si analizamos este aspecto, podemos encontrar que no es que la generación de cristal se ofenda, ¿no? O que hoy ya no se pueda decir nada o que estamos ante una sociedad moralista. Yo más bien considero que es esta negativa de querer adaptarnos a estos nuevos momentos o a estos nuevos valores que van surgiendo. Aquí es cuando los personajes tendrían que adaptarse y tendrían que modificar sus mensajes, su presentación, sus actitudes para poder adaptarse a lo que la sociedad o el grupo o el objetivo que se quiere lograr se pueda cumplir, ¿no? Tomando ahorita de forma como muy ejemplificada, podemos hablar de estos personajes como Susana Distancia, Susana Vigilancia, el Escuadrón de Salud. Yo creo que lo que pasó con Susana Distancia fue este contexto al cual fue lanzado, que no funcionó por eso, ¿no? Sí veo que hay una conexión con el personaje, la gente recibió bien al personaje, generó memes, pero la generación de memes yo creo que considera justamente a esta reacción, esa aceptación de yo quiero ser parte de Susana Distancia, ¿no? Yo quiero conectarme con ella. Y entonces, a manera de aceptación, sí fue bienvenida, pero yo creo que el mensaje no fue exitoso porque, vaya, el mensaje que ella predicaba no correspondía a nuestro contexto, no correspondía a la forma en que nos relacionamos las personas aquí en México, que somos muy kinestésicas, ¿no? Nos abrazamos, nos besamos, y la distancia, pues, por más que lo decían, no era posible, ¿no? De igual forma, el contexto de los espacios pequeños en los que habitamos, pues no coincidía con lo que el mensaje de Susana Distancia promovía, ¿no? Entonces ahí yo creo que más bien el contexto y la falta de empatía de estos mensajes provocaron que esto no pudiera funcionar. Sin embargo, creo que sí se logró esta conexión a nivel personaje con las personas, con el imaginario colectivo, ¿no? Con Susana Vigilancia, creo que está conectando de forma muy fuerte con las personas porque todos estamos conectando, todas y todos estamos conectando desde esta problemática que es, como lo comentaban, la falta de transparencia y sobre todo entender hacia dónde están viendo todos estos recursos, ¿no? Y desde ahí creo que la sociedad estamos conectando por este hartazgo que tenemos de un contexto muy corrupto, ¿no? No solo en el gobierno, sino en general, ¿no? Y yo creo que esto puede conectar más fuerte que en otro contexto de sana distancia. Respecto al Escuadrón de Salud, que también es un ejemplo ahorita de lo que podemos mencionar sobre este momento de los valores que están surgiendo, yo creo que representa para mí un ejercicio muy, muy importante de visibilidad de otras identidades y poblaciones que por supuesto necesitan este reconocimiento y este respeto. Sin embargo, creo que el objetivo no era el principal, sino más bien estaba más apegado hacia la parte de la emergencia sanitaria, y esto generó que toda la atención de los personajes y las personajes, sobre todo que las superheroínas, se desviara hacia esta parte de la identidad y que empezaban a cuestionar por qué una persona, qué es una persona mushe, qué es una persona queer, ¿no? Y entonces esto creo que desvió. Aquí lo interesante hubiera sido que este escuadrón hubiera podido compartir más historias de estas identidades y a lo mejor, es decir, cómo una persona con identidad mushe está viviendo esta emergencia sanitaria, ¿no? Cómo una persona queer está viviendo este momento. Entonces, desde ahí creo que hubiera podido conectar más a través de la identidad en relación al semáforo de la emergencia sanitaria. Y bueno, creo que para cerrar esta intervención, sí hay que considerar a los personajes como una parte importante de un protocolo de emergencia, porque cuando el personaje cobra vida, en ese momento podemos formarlo, podemos estructurarle, podemos darle ciertas estrategias que van a poder intervenir en el mensaje que va a dar, ¿no? Como es el caso de Flor.
una dinámica es esta, además de la estrategia de las ilustraciones, de las tiras cómicas, está esa estrategia, por ejemplo, de Sonpanti, que es una intervención en el espacio, y que nos puede ayudar también como indicador para saber qué está pasando o cómo podemos activarlo en la emergencia, ¿no? Varias de esas organizaciones no acuden a nosotros para poder llevar este mensaje de inclusión, de respeto a las escuelas como una manera de prevención o sensibilización del bullying y la discriminación. Entonces, considero que los personajes pueden entrar en estos protocolos de emergencia y no tenerle miedo a estos riesgos de considerar que puede ser percibido como algo infantil, algo fuera de la realidad o algo que pueda considerarse como burla, ¿no? Yo creo que ahí está el poder del personaje, ahí está la fortaleza, que es esta rapidez y esta fuerza con la que conecta al subconsciente y al inconsciente de las personas y sin duda nos puede llevar a una persuasión, a un convencimiento y a una elocuencia con mucha asertividad. Hasta aquí creo que por ahora es lo que me gustaría compartir con ustedes. Muchas gracias, Francisco. Justo muy, muy rica tu participación en cuanto a el distinto uso de la creatividad para el ejercicio y promoción de derechos e incluso también para el análisis de cómo se ha empleado la creatividad en este periodo de pandemia con la creación de personajes. Muy completa la presentación. Ahora doy uso de la palabra a Denise Martínez de Chicas Poderosas, quien también nos platicará de cómo han utilizado la creatividad para la promoción del trabajo que realizan. Muchas gracias, Denise. Bienvenida. Pues hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en este foro y bueno, quiero agradecer al equipo de Estado Abierto y a la presentación que traje. Me está marcando mi internet inestable, entonces espero que no haya mayor problema. Bueno, creatividad. Sí, estamos teniendo algunos problemas para el flujo de tu video. Creo que ya, a ver, no sé si puedas volver a hacer uso de la voz. Es que sí se está deteniendo un poco. Sí, me parece que, bueno, ahorita se vuelve a conectar Denise. Parece que tuvimos ahí problema en su comunicación. Ya la veo, pero tal vez desactivó el video. ¿Es así, Denise? Bien, pues aquí por el momento parece que estamos teniendo ahí un problema técnico con el video de todas las personas. No las veo por aquí. Pero bueno, aquí creo que está intentando Denise compartir su pantalla para que nos presente de parte de la información de lo que ella utiliza como creatividad. Adelante, Denise.
mi parte. Que no. Sí, de nuevo parece que tenemos aquí un problema con la conexión de Denise y con la transmisión de datos, pero para retomar me gustaría hablar de las preguntas que teníamos como detonadoras en este evento, en este foro. Cuando estés por ahí, Denise, con gusto para que podamos retomar tu intervención, nada más para tener certeza que ya estás acá con nosotros, Denise. Bien, pues platico un poco de lo que las preguntas que nos... Sí, ¿Listo, Denise? Sí, es que de creo que repente me estás dando presentación, no me va a dejar ponerla, porque si la pongo se Ok, bloquea. O sea, en cuanto la pongo me saca. Les exacto. cuento un poquito de vamos lo que les que el empoderamiento de una poderosa que existe en la organización, pues esta organización ha tenido a bien construir su propio prototipo de comunidad que inició pues originalmente. Y bueno, pues que hoy ya es una comunidad global que se encuentra presente en 17 países de América. Pues esta comunidad global, como les decía, que promueve el cambio, inspirando y promoviendo el desarrollo de mujeres en los medios de comunicación. Y bueno, pues también algo es que creamos oportunidades o buscamos crear oportunidades para forma, ¿no? Y bueno, pues, ¿por qué nos importa a nosotras, a Chicas Poderosas, con falta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues nosotras en realidad lo que hacemos es que creamos mensajes creativos o buscamos crear mensajes creativos partiendo de nuestros valores, que son la colaboración, que por supuesto nosotros apostamos por el trabajo conjunto y bueno, que eso nos lleve hacia objetivos comunes y también abrazamos justo esta parte de la diversidad, todas las personas son bienvenidas en la comunidad y bueno, también nosotros pensamos que, bueno, pues a partir de estos espacios seguros y abiertos que creamos, tienen que ser las personas y que a partir de construir a todas las personas que estamos bien, vamos o que basamos confianza y bueno, pues el sentido de responsabilidad. Y bueno, también la transparencia en donde convocamos a las chicas a entrar a una videollamada para contarles cuáles son las acciones que hemos estado llevando a cabo y cuáles también son los planes poderosos futuros, ¿no? Siempre tratamos de tener este contacto directo con la comunidad y creo que eso pues ha gustado mucho, ¿no? Y las hace sentir parte de. Y bueno, pues por otro lado también la autenticidad, porque creemos en abrazar nuestro propio poder. Ya damos por hecho que cada mujer pues vale muchísimo y tiene un poder en sí que pues hay que explotarlo, ¿no? Hay que sacarlo. Y bueno, pues para eso estamos todas y para eso estamos creando justo estas redes de
sororidad, ¿no? Y bueno, pues nosotros les venía a compartir en realidad también 5 puntos que hablan de cómo generamos justo el cambio y promovemos la igualdad de género. Y bueno, pues con estas 5 acciones que les voy a comentar, pues estamos tratando de encaminar y materializar esta visión de inspirar y promover el desarrollo de mujeres en los medios. Y bueno, pues empiezo por comentarles que pues de inicio creamos espacios seguros para la colaboración y bueno, pues justo no se trata nada más de convocar a mujeres y a diversidades, sino también de generar estos espacios en donde se sientan una aceptación con el código de pues también justo, bueno, de varios aprendizajes, ¿no? Se fue adecuando y modificando de tiempo en el que se aplicaba, ¿no? Y también a partir de algunas otras experiencias, ¿no? Entonces, bueno, este código es el que hoy guía todas nuestras interacciones dentro de, aplica tanto a espacios virtuales como a oportunidades de capacitación para mujeres, esto con el fin de promover el liderazgo justo de mujeres en los medios. Pues a inicios de este año teníamos que en principio iban a ser físicos, pero pues también debido a esta crisis sanitaria y adecuarlos a la versión digital, ¿no? Entonces, de manera remota hemos estado teniendo reuniones virtuales con las chicas, hemos tenido hasta el día de hoy 3 eventos, uno de ellos, y también por otro lado hemos como tratado de identificar justo las necesidades que se dan a partir de esta crisis y quédate en casa. Entonces, ahí también nos cuenta una capacitación o un poco poner sobre la mesa, tener un puente huella digital que emitimos de manera de eso que era como un tema importante del cual podíamos hablar para empezar un poco de alguna forma a alfabetizarnos nosotras y también alfabetizar a nuestra comunidad respecto a cómo utilizamos un ponente especial esto de la huella digital, lo menos para reducir, por ejemplo, desde emiten más contaminantes. Entonces, bueno, pues creo que hay pues desde chicas una charla sobre para, su pensamiento respecto a la economía feminista, un poco una visión proyectiva de qué podemos hacer a futuro, ¿no? Porque finalmente, pues, las mujeres se han visto, pues, realmente, o sea, les ha tocado mucho esta parte, ¿no? Y, pues, sobre todo la economía se ha visto afectada. Entonces, pues, bueno, ahí también nos compartieron un par de consejos respecto a las formas de organización a partir de la unión y de la creación de redes. Y bueno, pues recientemente tuvimos también de forma remota el taller para el próximo año, que es el TechCamp 2021. Y bueno, pues también de la detección de necesidades de respecto a las chicas que son miembros de nuestra comunidad, que al final, pues bueno, nos dimos cuenta que creo que nos falta todavía capacitarnos en ciertos rubros, ¿no? Adquirir habilidades
contar historias, ¿no? Y poder contar historias de una mejor manera. Entonces, bueno, pues a partir de eso que tuvimos, que fueron 2 talleres, pues ya nos enfocamos un poco, empezar a ver este desarrollo de herramientas digitales como Flourish o como algunas otras, motores de búsqueda, por ejemplo, para poder realizar de mejor manera investigaciones. Entonces, bueno, pues seguimos como en este mood. Bien, por otro lado, promover colaboración multidisciplinaria porque pensamos que es hora de cambiar las lógicas patriarcales de competencia y bueno, pues en la colaboración para lograr nuestros objetivos y contar historias complejas desde las voces femeninas. Y esto pues también lo hemos venido promoviendo con eventos y con una suerte de encuentro anual que teníamos hasta el año pasado, que son las mediatones, en donde se reunían durante 2 días más de 100 mujeres para formar equipos, para tomar talleres. Se presentaban 10 ONGs, había 10 mentoras, se les daba a los proyectos que surgían de esa mediatón, se les daba seguimiento durante un mes posterior a la reunión. Y bueno, pues esto con el fin o con el objetivo de que finalmente esos proyectos no se quedaran solo en ideas, sino que vieran la luz y que realmente fueran publicados en medios, porque bueno, pues eso es la mejor manera de comenzar a incidir en el imaginario colectivo y en la sociedad. Si no, pues simplemente se quedan en ideas, ¿no? Entonces, bueno, pues también por otro lado, buscamos amplificar las voces de mujeres, pues si bien hoy en día en muchos medios ya está puesto el foco en contar más historias relacionadas a mujeres y diversidades, y también por otro lado implementar la perspectiva de género en reportajes. Por otro lado también estamos conscientes de que todavía existen desigualdades y cuestiones que permanecen invisibilizadas. Entonces, bueno, por eso desde Chicas Poderosas buscamos generar igual espacios para que sean las mismas mujeres quienes cuenten sus historias a través de periodismo colaborativo. Y bueno, pues que esto permita poner estos temas en conversación, ¿no? En la agenda pública. Por ejemplo, en la mediatón pasada hubo pues proyectos bien interesantes sobre que te hablaban, por ejemplo, de estadística y cómo ha ido creciendo el embarazo a través de los años en niñas y adolescentes, por ejemplo, ¿no? O había otra historia, hubo un podcast muy interesante que hablaba sobre sexualidad en adultas mayores, ¿no? Pero ahí lo que me resultó pues valioso es que las mismas mujeres, señoras de más de 40 años, contaban su historia, ¿no? Y cómo se apropiaban de sus cuerpos y de su sexualidad y de su placer. Entonces, creo que ahí está este punto que les comento de amplificar esas voces, ¿no? Y que sean ellas mismas quienes cuentan su historia. Y por último, pues bueno, ¿cómo pensamos más allá de la caja o cómo queremos a partir de ahora también, de este contexto, pensar más allá de la caja? Me parece que de alguna forma será. Perdón, Denise, estamos teniendo de nuevo problemas aquí con tu audio. Entonces, para tal vez retomar más tarde tu intervención, porque sí, se entrecortó bastante y ahorita ya de nuevo se está suspendiendo. Entonces, para dar paso a las siguientes intervenciones, por favor. Sí. Y bueno, pues No aquí... sé si sea mejor, Perdón, no es sé que si sí, sea mejor que me quite el video. tal vez se escucha A más ver, fluida tu voz, porque sí se entrecortó bastante sí. la intervención. Uy, qué mal. Sí, Qué mal que la tecnología falla cuando menos debe.
Y los Correcto, escuché sí. perfecto a todos, hasta que me tocó hablar todo. Sí, Ay, sí, todo, sí, bueno. sí, Pues íbamos sí, bastante sí, bien, si quieren pero sí, seguimos. no sé Sí, si aquí nos disculpas para interrumpir en este momento tu intervención y tal vez retomar en la siguiente los temas que estabas tratando, porque algunos sí ya los estuvimos escuchando con atención, pero lamentablemente se entrecortaba un poco la claro. voz. ¿Sí? Perfecto. Pues muchas Sí, gracias. sí, sí, Y sí, pues perfecto. justo le doy la palabra a la comisionada María del Carmen Nava para que retome un poco del trabajo que se hace en cada uno de los lugares de donde provienen nuestros invitados. Adelante, comisionada. Gracias, Juan Francisco. Estas cuestiones tecnológicas, cómo nos hacen padecer, la verdad es que así de bueno, a mí una vez también se me cortó un par de ocasiones en sesiones de pleno del Info, y bueno, me interesaba mucho recapitular quiénes, o sea, por qué las personas invitadas acá están en este foro, o sea, tienen un trabajo increíble, y me gustaría justo poder colocar algunas de las imágenes tanto de Tojil y Transparencia Mexicana. Aquí, por ejemplo, es ilustrar justo en el caso de Flor de Fango, que nos platicaba Francisco, o sea, la imagen que tiene para justo promover el respeto es fundamental, ¿no? El respeto a la diversidad. Y con ello nos parece fundamental, o sea, justo hacer énfasis en salir de la caja, en ser creativa, ¿no? Y me parece que también escuchando a Francisco, que en efecto él es artista, ¿no? Él es creativo, no es, digamos, activista, pero, por ejemplo, Gabriel Vargas de la familia Burrón, que todos tendremos, o me imagino recordarán, o sea, él era, por supuesto, cartonista, pero también difundía y hacía prácticamente antropología social a lo largo de sus personajes durante décadas. Entonces, sí es muy relevante tener este tipo de diseños creativos. Yo me enamoré de la esqueleta de Flor de Fango, pues porque justo tiene un colorido, una identidad también muy mexicana, y se promueve pues todo este respeto de diversidad, y me interesaba mucho recalcar y dejarles pues un pedacito para que vayan abriendo boca y posteriormente pues vayamos utilizando más justo este tipo de creatividad a través de personajes para promover distintos valores públicos, ¿no? Que, incluso sociales, ¿no? Que sin necesidad necesariamente de tener un enfoque de cómo mejorar a través de una beligerancia, pero lo increíble de la cuestión de expresión artística y creativa es justo que muchas veces logramos más que una política pública, logramos más que un discurso acartonado o que una narrativa que no hace match con las necesidades sociales, ¿no? Y me interesaba también, después de acá, compartirles el personaje de Susana Vigilancia, porque también a través de Susana Vigilancia lo que se busca es el empoderamiento social de las personas. ¿Con qué fin? O sea, muchas veces, y sobre todo en comunidades de prácticas o de especialistas, de fiscalización, de transparencia presupuestaria, en fin, de cómo podemos mejorar el ámbito público, muchas veces nos vamos también a un enfoque mucho más cerrado, ¿no? De círculos rojos, también de los tomadores de decisiones. Y la valía de la construcción de estos personajes implica poder justo tejer con las personas e incluso ampliar el empoderamiento social. En este caso, a través de Susana Vigilancia, yo al menos la lectura que le doy es que podamos justo eso, empoderar a las personas y llamar a que observemos, a que vigilemos, a que exijamos, ¿no? Rendición de cuentas, fiscalización, en fin, incluso combate a la corrupción, justicia abierta, cualquier tipo de
exigencia para mejorar la democracia, este tipo de personajes lo que facilitan es generar empatía. Y finalmente, ¿por qué Chicas Poderosas? Nosotros estamos muy interesados. De hecho, está el día de mañana por terminar un curso que ellas dieron de mujeres y liderazgo y comunicación. Y tienen un tarot que a mí me fascinó, me enamoró. Espero que por favor me puedan poner esta imagen de Chicas Poderosas, porque justo a través de estas dinámicas de tarot, así literal, es sacar una carta y a través de cada carta poder empoderar los liderazgos, empoderar a las mujeres que generan comunicación. Por ahí o investigaciones, en fin, y son imágenes muy atractivas que también pues se valen del esoterismo, ¿no? Para generar empoderamiento total de mujeres que comunican. Cualquier incluso profesión que se tenga, me parece que la idea y toda esta red que genera Chicas Poderosas a nivel internacional y que Denise ahora nos ha expresado a cuentagotas pues, por la cuestión de internet, ojalá ahora mejore su recepción, pero la finalidad es poder a través de formas amigables de comunicación llegar y comunicar, llegar y empoderar, llegar y sobre todo enriquecer a una sociedad e incluso en el caso por ejemplo de Flor de Fango, buscar la generación de paz a través del respeto. Entonces, el común denominador que yo veo, tanto de lo que ha expuesto Adriana, Francisco, Denise, es la construcción de formas amigables de empujar mejores prácticas en distintos tipos. Y todo ello connota la connotación del elemento de difusión sencilla y amigable, de la apertura institucional, empujarla en cualquiera de sus formas. Y en ese sentido, la creatividad nos da para lo que queramos, ¿no? Y también los vínculos que podamos tejer unas con otras desde cualquier ámbito de la sociedad, sea institución pública, privada, empresarial, academia, redes internacionales, sociedad civil, podemos llegar a muy buenas cosas porque queremos y compartimos objetivos en común. Y me gustaría terminar mi intervención con una imagen que nosotros hemos también pensado desde el año pasado, desde Estado Abierto del Info, de cómo podemos acercar la importancia de la apertura institucional, pero justo también saliéndonos del rol de estereotipos públicos o del acartonamiento que a veces tenemos. Y para nosotras pensar en un glosario abierto, en un lenguaje sencillo, justo contando historias para que busquen empoderar a las personas, quien quiera y necesite de la información o que busque solventar alguna necesidad, es que integramos esta primera propuesta de un glosario abierto para justo promover qué es esto de la apertura institucional. Y estamos ciertas que estos ejemplos de contar historias y de también usar el marco legal constitucional que tenemos en el país, incluso a nivel internacional, pues porque cualquier estándar internacional lo podemos exigir dentro del país, dentro de México, es que buscamos utilizar y que también con una comunidad de cultural, artística, en fin, creativa, nos pueda ayudar a facilitar de mejor manera nuestra comunicación. De tal manera que a nosotras nos interesaba mucho presentar también este glosario abierto como una primicia de lo que estamos trabajando. Obviamente, pues sí, hay que utilizar mucho la disrupción, pues para tejer donde no hemos tejido, ¿no? Para poder tener una vinculación en los grupos que más necesitan de becas, de apoyos en salud, de el uso del derecho al saber y cómo esto puede facilitar la vida cotidiana,
¿no? Desde la obtención de un trabajo hasta justo a través de distintos amparos, proteger y salvaguardar derechos humanos. Entonces, pues era mi interés de participar en este foro tercero y bueno, le doy la participación a quien lleva la coordinación de este foro. Muchas gracias. Por acá seguimos. Gracias, comisionada. Acá Irán, una disculpa, mi nombre dice Aldo Trapero, pero soy Irán Sosa. Nuestro moderador Juan Francisco tuvo unos problemas de conexión, entonces les pido una disculpa a todas y a todos. Pero bueno, ya tengo el gusto de conocer a varios y a varias de ustedes. Y pues nada, la verdad es que me da mucho gusto que esté en este foro aquí compartiendo. Y justo como bien decía la comisionada, la verdad es que nosotras siempre hemos tratado de ir acercando la apertura de una manera como distinta y como con estas herramientas creativas para que todas las personas estemos mejor y sepamos de qué va todo esto, ¿no? Entonces, bueno, con este cierre que dio la comisionada, damos inicio así a la segunda ronda, que ya es como de cierre de ideas. Y aquí nada más les voy a leer rápidamente las preguntas y pues para que vayamos cerrando ideas. La idea sería que por persona, más o menos para acabar en tiempo y forma, sean intervenciones de 6 minutos. Yo aquí tengo unos semáforos, entonces les iré avisando si ya se van terminando sus minutos o lo que sea. Y pues nada, les leo las preguntas que tenemos por acá. Si hablamos de episodios de emergencia, de crisis, malos momentos para buena parte de la sociedad, ¿en qué ayuda acudir a la creación de personajes, al mensaje creativo dentro de estas coyunturas? Esa es la primera. A partir de los debates y aportaciones en las mesas de co-creación, parece haber acuerdo respecto a que un protocolo de emergencia debe ser de aplicación permanente y de activación en el momento en que se presente esta situación adversa. Entonces, aquí la pregunta es, ¿los personajes deben estar preparados desde antes o la creatividad se activa en el momento de enfrentar directamente esa emergencia? ¿Cuál es el riesgo de aportar elementos de fantasía para enfrentar las situaciones de crisis y que esto no solo se perciba como un desapego o negación o reducción de la realidad y de las adversidades que se nos presentan, ¿no? La penúltima es, ¿qué evaluación podemos hacer de su sana distancia, su sana vigilancia y del escuadrón de la salud? ¿Fueron más objeto de memes o permitieron reforzar mensajes entre audiencias determinadas? Y finalmente, si es factible para un protocolo que se plantea como de largo aliento, pensar en personajes, caminos creativos que trascienden administraciones, ¿no? Y que permanecen entonces así a través de los años, o será necesario reinventarse y gastar al arrancar la gestión de los nuevos gobiernos. Entonces, en ese sentido, la verdad es que todo lo que ya expusieron me pareció fenomenal, pero me gustaría entonces escucharlos con las respuestas a estas preguntas y cierre de ideas. Entonces, hasta por 6 minutos. ¿Hay alguien que quiera comenzar o elijo? Adriana, adelante, por favor, Adriana. Perdón, es que ya pensé que ya me tocaba. Entonces, pues contestando las preguntas, si los episodios de emergencia ayudan a la creación de personajes, pues yo creo que justamente cuando creamos este personaje de Susana Vigilancia, estábamos apelando a una forma creativa de poder comunicar y como bien mencionaba Francisco, más que nada era como poder identificar, que las personas se identificaran y que no lo vieran como un problema complejo. ¿Dónde surge la idea? Pues literal de cuando empieza a haber este problema de la pandemia, pues todo el mundo, la sociedad, el general, en todas las cenas en las que empezamos a ir, las personas decían, todo el tiempo era como una retórica de queja y poca retórica de construcción. Entonces nos dimos cuenta que normalmente las personas piensan que estos problemas de la esfera pública le corresponden tanto al gobierno responderlos como también a las organizaciones de sociedad civil, pero creen que el ciudadano de a pie como que básicamente su participación en estos problemas públicos pues se basa en nada más en hacer críticas, pero no en hacer una forma proactiva de participación. Entonces fue cuando dijimos, ¿cómo le hacemos? Justamente retomando la parte
psicológica que nos mencionó Francisco, para que las personas se sientan identificadas y digan, oye, yo soy parte de los gobernados, soy parte de esta sociedad. A mí todas las acciones, programas, planes que lleven a cabo el gobierno para contener la transmisión del COVID y también para solventar el problema económico, pues me afecta porque pues puedo ser una persona que tengo que salir a trabajar y no sé qué medidas tengo que cumplir porque probablemente el gobierno tenga mejor información que yo de cómo me puedo cubrir y proteger del virus. Y segundo es, pues a lo mejor yo fui afectado o alguien de mi familia fue afectado, una repercusión económica y cómo le puedo hacer o qué programas existen para reactivarme. Más allá de solamente ser el usuario receptor, nosotros dijimos, pues mira, muchas veces nos quejamos y justamente el problema que nos identificamos es que en estos espacios de emergencia siempre hay un tema de corrupción detrás y traemos ya arraigado un hartazgo y justamente más en estos últimos años en los que ya llegamos a un punto en que no puede ser que la esfera pública no esté vigilada de manera correcta y que los recursos públicos pues realmente terminen en intereses privados. Entonces, ¿qué hicimos? Pues es, más allá de que te quejes, lo que nosotros queríamos apelar es al colectivo de las personas, a las que las personas dijeran, yo puedo formar parte de este colectivo, yo puedo presentar insumos a este colectivo, yo más allá de sentarme todos los días a quejarme cómo todo se está haciendo mal, puedo pasar este pequeño pedazo de información que a lo mejor me enteré por algo personal, de que está viendo aquí un chanchullo, de que se está dando estos recursos de esta manera arbitraria y a lo mejor no de la manera más transparente, yo las puedo poner y darlas en algún lugar y este lugar va a ser una especie de platón donde van a llegar toda esta información de la ciudadanía y qué vamos a hacer nosotros. Lo único que hicimos nosotros a través de esta plataforma que literal fue Twitter es estructurarla y poner a disposición de la ciudadanía la información de manera ordenada. ¿Para qué? Pues aquí es lo importante. La crítica, la autocrítica más bien a nosotros fue que el esfuerzo que hicimos en Sana Vigilancia es inmenso, es increíble. Obviamente falta siempre participación ciudadana. Creo que a veces los ciudadanos no nos creemos que somos parte y que nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan, puedan al final ser parte de un cúmulo que sí tenga un efecto. Y justamente creo que estamos en el punto de inflexión en el que qué bueno que hicimos esta labor de vigilancia, qué bueno que muchos ciudadanos se sumaron, qué bueno que organizaciones también se sumaron, pero ahora que ya que hemos identificado irregularidades en una práctica, malas prácticas, medidas que no están funcionando, ¿cuál es el resultado o qué es lo esperado? Y creo que aquí es justamente el punto de inflexión en donde necesitamos trasladar toda esta información organizada, base de datos, a un tema de responsabilidad. Y esa parte de responsabilidad por parte de las instituciones, por eso creo que a lo mejor no fui suficientemente clara de por qué en particular a Susana le interesa que esté abierta, esté funcionando el acceso a la justicia, pues porque todas estas irregularidades que fuimos identificando, ahora llega un punto en el que tienen que tener un mecanismo de salida y ese mecanismo de salida inevitablemente es que se investiguen las irregularidades y en su caso se sancionen. Pero esa parte ya es la segunda parte que estamos justamente en el punto de que necesitamos empezar y se necesita empezar que las instituciones abran estas investigaciones para poder sancionar. Pero toda la primera parte me parece que sí es fundamental que lo que quisimos hacer es empoderar al ciudadano, darle al ciudadano una manera en la que pueda participar en la vida pública. Y sí, la creación de personajes creo yo que lleva a cabo esa empatía. Coincido con lo que mencionaba Francisco de que Sana Distancia no hizo referencia al contexto de los mexicanos donde somos muy de contacto y que por eso fue muy mal recibido en un inicio porque lo sentían muy alejado, pero bueno, nosotros lo que quisimos hacer es una parodia justamente de ese personaje que estuvo mal en su momento, como un gran esfuerzo pero mal planteado ante un contexto adverso. Nosotros lo que quisimos hacer es un personaje que sí era bien recibido y como mencionó también otra vez Francisco, todos teníamos en el inconsciente ya un hartazgo del tema de corrupción y desvío de recursos y lo que queríamos era enfocarlo y darle una cara como a un personaje de superhéroe que su función exclusiva iba a ser vigilar que ese dinero no se iba a desviar y que los recursos realmente iban a llegar a donde tenían un impacto positivo en la población. Pero ese personaje representaba a todos nosotros, o sea, no era un personaje creado por Togil o un personaje por Transparencia Mexicana. Por eso fue muy importante lo que dijera. Nosotros cuando nos sentamos a plantear una solución dijimos, es imposible que cualquier organización en la que tú pienses pueda hacer esta labor. Y esta labor solamente se iba a poder hacer si teníamos como el esfuerzo de todos y cada uno de los ciudadanos, organizaciones,
pequeñas, que estén en ciertas localidades, que estén muy en contacto con lo que esté sucediendo en la localidad en específico. Y todo este cúmulo de información tenía que entrar a una tubería donde iba a ser procesada, ordenada, y pues de esa manera es lo tratamos de lograr hacer. Resolviendo la segunda pregunta, que era si deberían de existir estos personajes previo, como un protocolo, que estén listos para en caso de emergencia y nada más activarse cuando se den los sucesos. Creo yo que sí debería de existir, no los personajes per se, pero sí debería existir un protocolo de acción ante adversidades. Pero la verdad es que es imposible prever todas las adversidades que se podrían presentar. Sin embargo, creo que una línea base o un punto de partida de una emergencia siempre, y más bien el aprendizaje que creo que nos debimos haber llevado todas las instituciones, organizaciones, empresas, hasta personas físicamente, tenemos que tener un plan de emergencia para poder reaccionar de una manera más rápida y en la cual podamos seguir prestando servicios en caso de las decisiones y garantizando los derechos sin restringirlas de tal manera como se hizo en este momento, poniendo tanto en riesgo a la población. Yo creo que la creatividad surge más creo que la creatividad surge en momentos de emergencia y es muy difícil poder prever de manera creativa qué emergencia me voy a presentar y cómo voy a responder de manera creativa. Entonces creo que esto ha sido como algo muy orgánico. Todas las reacciones que veo creativas han sido muy orgánicas en el sentido de que primero se presentó la emergencia y luego se puso la mente creativa a pensar en una solución para poder como atraer a la participación ciudadana. Y por último era... sí, bueno, lo del protocolo, que sí, creo que sí, había un protocolo, se tenía que reinventar. Creo yo que el protocolo base siempre va a estar, pero siempre se tienen que reinventar las soluciones, dadas las circunstancias y el contexto particular de ese momento y la emergencia que nos estemos presentando. Y pues muchas gracias, creo que ya. De acuerdo, Adriana, muchísimas gracias. Perdona que saque los semaforitos, pero es justo para que todos respetemos el tiempo de todas y todos. Y me encanta lo que dices. La verdad es que justo también coincido contigo y con Francisco en este tema de la empatía. Justo nosotras tratamos de acercar todo el tema de apertura desde una metodología de pensamiento de diseño, que uno de sus principales puntos es la empatía. Si tú no partes de esa empatía, esta distancia se genera automáticamente, entonces ya ahí ya no va a haber una comunicación que fluya, ¿no? Entonces, esto nos parece importantísimo y también rescato este tema que también ya ayer se mencionaba en alguno de los foros, de que la ciudadanía ejercerla, no nada más en cuanto a los derechos, sino en cuanto a las obligaciones y pasar del ser espectador al ser creador. Y en ese sentido, entender la participación ciudadana. Tenemos que todas y todos empezar a ser creadores de soluciones, ¿no? Entonces, cedo la palabra entonces hasta por 6 minutos ahora a Francisco. Por favor, Francisco, adelante. Gracias. Ok, sí me escuchan, ¿verdad? Ahí. Bueno, pues sí, gracias, Irán. Para ir cerrando estas ideas, respondiendo a la pregunta, la primera, sí, yo creo que ¿cómo ayudan estos personajes en estas situaciones de emergencia, de crisis? Emergencia y situación de crisis, sin duda lo que comentaba Adriana y también lo que comentaba Denise, yo creo que estos personajes nos ayudan a tejer con las personas, ¿no? Nos ayudan a crear vínculos, incluso desde la comunidad o desde la institución hacia la comunidad, ¿no? Estos personajes detonan la afectividad colectiva y esta participación, que sin duda es uno de los principios o de los valores que actualmente estamos viviendo en este sistema de comunicación, ¿no? Hoy todas las personas quieren participar, es decir, subo en Twitter y entonces la gente quiere participar, ¿no? Es esta idea del hipertexto, el hipervínculo. Sin embargo, aquí es importante, como lo mencionaba Adriana, es cómo le hago para que el ciudadano o les ciudadanes puedan participar, ¿no? Creo que a veces como ciudadanos desconocemos que tenemos ese poder de participación y que si yo hablo, si yo participo, voy a sumar, ¿no? Y como ciudadanos creo que es importante lo que comentaba también Denise y Adriana, es empoderar a
esas personas a que lleven su liderazgo, que puedan contar sus historias, que no se menosprecie su opinión y que puedan generar este vínculo entre institución y ciudadanía. Creo que es un tema también que como sociedad tenemos arrastrando, donde las instituciones no ayudaban o no se veía posible que una institución pudiera abrir o pudiera acercarse a la ciudadanía, ¿no? Entonces, obviamente cuando sale Susana Vigilancia, pues de entrada sí genera un choque, porque es, a ver, o sea, una institución me está diciendo que me va a ayudar a mí a averiguar y a aclarecer todo lo que se hace de este lado. Entonces creo que ahí es una buena herramienta el contar con personajes, porque puede ayudar a que este acartonamiento, como lo mencionaba la comisionada, esta forma conservadora de generar la comunicación pueda desplazarse por algo más creativo, algo más fácil y algo más directo. Y yo creo que un personaje, respondiendo a la pregunta número 1, puede ayudar a esto, porque les decía, están conformados de arquetipos, y los arquetipos los traemos grabados en el subconsciente, y cuando los vemos ahí se activan, ¿no? Una metáfora así muy rápida es como si yo me tomara una cápsula o una pastilla sublingual. Al momento que la tomo, detona en el torrente sanguíneo esta participación, esta emoción, esta empatía, ¿no? Y además, el contar historias siempre funciona, ¿no? Desde la antigüedad, ¿no? Los mitos, las leyendas, y entonces como que el ser humano está preparado para una historia, le interesan, le mueven, le llegan al corazón. Respecto a al planteamiento de si el personaje tendría que estar listo para una emergencia, como lo comentaba Adriana, es difícil prever esas emergencias. Sin embargo, creo que se puede quizá crear la fórmula, crear las bases del personaje, y cuando llega la emergencia es cuando se va a activar. Es algo muy interesante ver cómo esos personajes son orgánicos, se van a accionar, ¿no? Ya sea por el equipo de trabajo, pero también por las personas. Un ejemplo muy sencillo: si ahorita aventáramos un Twitter de Susana Vigilancia sin decir quién es y sin dar más sobre su perfil, la gente va a empezar a reaccionar y va a construir su propia historia, va a empezar a tomarla como parte de, y entonces ya se está activando de forma orgánica. Aquí lo que tendríamos que prever es más bien hacia dónde queremos que estalle, hacia dónde queremos que detone para guiarla, ¿no? Y aquí les comparto nuevamente la metáfora de es aventarme al mar, pero con una brújula. Las imágenes nos van a llevar a un mar de polisemia, ¿no? O sea, están conformados por capas, ¿no? Y cuando uno ve un personaje, empiezan las capas psicológicas, biológicas, físicas, culturales, simbólicas, y entonces es muy fácil perderse en esas capas. Así que con una buena planeación previa, quizá, el personaje ante una situación de emergencia puede funcionar de forma muy, muy asertiva y muy, muy, muy adecuada. Ahora, lo que preguntaban en el momento 3 sobre cuál es el riesgo que podemos tener al presentar un personaje ante una crisis o para que no se perciba como un desapego de la realidad. Siempre va a haber riesgos, ¿no? Pero como les comentaba, creo que habrá que tomarlos, sobre todo porque tienen más fuerza de conexión y tienen más convocatoria a sumar y a participar que el riesgo de perderse. Aquí solamente habrá que tener mucho cuidado y tener bien preparado, con claridad, con asertividad, con empatía, con respeto y con objetivos muy, muy claros, ¿no? Para que no pase lo que sucedió con el escuadrón de la salud, que, respondiendo a la pregunta número 4, yo creo que la intención era muy buena, era un ejercicio muy bueno, pero yo lo veo más de visibilizar esas identidades y poblaciones que necesitan este reconocimiento, que no son vulnerables per se, sino más bien han sido vulnerabilizadas, ¿no? Yo creo que ninguna población es vulnerable como tal, sino más bien se tiene esta percepción, se tiene esta creencia, y entonces es ahí donde necesita haber este reconocimiento para poder decir, aquí está la población, ¿no? Pero esto sucedió con ese escuadrón. Yo creo que se enfocó más hacia este tema que hacia el tema del semáforo, ¿no? Hacia el cuidado de la salud y la prevención. Yo me di cuenta que en redes sociales la gente empezaba a aventar comentarios sobre
pero ¿por qué se habla de una persona adulto mayor? ¿O por qué se habla sobre una persona queer, no? Entonces, dejaron a un lado el mensaje de fase 1, fase 2, fase 3, ¿por qué Consuelo, no? ¿Por qué Prudencia? O sea, el hecho quizá, si este escuadrón hubiera podido continuar con este storytelling de soy Consuelo y en este momento necesita de este tipo de valor, etcétera, etcétera, creo que pudiera haber ayudado más. Pero vuelvo a mencionar, se me hace un ejercicio de visibilidad muy importante que quizás se pueda retomar, ¿no? Ahora como estragos de esta pandemia, sería muy bueno que se retomara desde ahí cómo quedamos las personas. Es importante saber que ante una guerra, ante una batalla, siempre se cuenta la versión de quien gana, ¿no? Pero acá sería interesante, como decía Denise, saber qué pasa con las personas que perdimos esta batalla, y no solo en la ciudad, sino a nivel nacional, ¿no? Cómo esos contextos, esas diversidades se ven afectadas por esta pandemia, y ahí creo que sería buen ejercicio para el Escuadrón de la Salud. Y por último, yo sí creo que esos personajes deben mantenerse vivos, son orgánicos, pertenecen al mundo de la imaginación, pertenecen al mundo de las ideas, al mundo de la fantasía, al mundo de la creatividad, y esto es orgánico. Entonces creo que siempre tiene que estar regándose, cuidándose, procurándose, y no tenerle miedo a tomar riesgos sobre este tipo de cosas. Crítica siempre va a haber en ese sentido, pero siempre y cuando haya una construcción con respeto y cuidando que no afecte a estas diversidades o poblaciones, se puede llevar un buen ejercicio de creatividad. Hasta ahí mi participación. Muchísimas gracias, Francisco. Esto que dices me Gracias, encanta. Irene. La verdad es que justamente es un arte. El contar historias es un arte, la verdad. Y creo, bueno, aquí siempre nos lo dice la comisionada, que siempre tenemos que lograr transmitir ese mensaje, ¿no? Y eso parte de lo que significa es poder como comunicar precisamente luego estos conceptos que son súper pues, elevados o que no necesariamente son como accesibles a las personas, pues eso, a poderlos aterrizar en algo como muy concreto, como dices, todas las personas nos encanta escuchar una buena historia, ¿no? Entonces, por acá también creemos y coincidimos en que eso es fundamental. En eso estamos también, no somos expertos, pero ahí también vamos en esa construcción. Y pues nada, ahora me gustaría cederle la palabra a Denise, que ya vemos que no vas a estar con video para que no haya este tema de desfases o así, entonces no te preocupes, aunque sea sin video, te doy la palabra hasta por 6 minutos y para avisarte que ya se está acabando tu tiempo, igual y contigo, bueno, no sé si tú me ves, pero te voy a poner... Sí, yo sí los veo. Ah, buenísimo. Sí los veo, sí. Pongo mis semáforos entonces. Gracias, Denise, adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Retomando un poco esta parte de las preguntas sobre si los personajes deben estar preparados antes de alguna crisis de emergencia, pues yo coincido con Adriana y con Francisco. Hay ciertas cosas que pueden pues plantearse de antemano, ¿no? Pero yo creo que en realidad son ambas posibilidades. Por ejemplo, desde el periodismo siempre existe una visión proyectiva sobre temas de interés, sobre temas coyunturales, sobre temas que puedan incidir en la evolución y transformación social. Entonces, en este sentido, podemos pues ver como desde antes, ¿no? Visibilizar escenarios, aunque también, como comentaba Adriana, pues no tenemos como pues este abanico de posibilidades como para planear qué va a suceder a futuro, ¿no? Pero también por otro lado existe esta capacidad de respuesta dentro del periodismo pues inmediata, ¿no? Ante emergencias que pues se dan de un momento a otro. Ahora, respecto a sobre si el riesgo de aportar elementos de fantasía para enfrentar las situaciones de crisis pues podría como causar desapego, pues bueno, a mí se me hizo muy interesante lo que mencionaba Francisco y bueno, también mencionar más bien, a ver, retomo la parte de Francisco porque quería como destacar que justo esta parte de la imagen, o sea, se suele un poco pensar que la imagen banaliza, pero en realidad a mí se me hace súper interesante el planteamiento de Francisco y te felicito porque realmente estás dotando de profundidad al mensaje, o sea, no solo es la imagen, no solo es la forma, sino es lo que te dice, es lo que te cuenta, es la narrativa, es todo un sustento que está detrás de esa imagen, ¿no?
Entonces, creo que ahí en ese sentido es sumamente importante el planteamiento que está haciendo Francisco, porque finalmente es como hacer este planteamiento del lugar que debe tener la imagen, ¿no? Del lugar como constructora de imaginarios colectivos y pues que también desde nosotros, gestores de imagen, hay que tomar esa seriedad para la construcción de estas proyecciones visuales que finalmente van a incidir pues en el lector, en la sociedad, ¿no? Y bueno, pues también desde el periodismo y el periodismo visual, pues tratamos de no implementar elementos de fantasía, esto porque evitamos banalizar la información, no debemos olvidar que la primera intención es informar a la gente, ¿no? Entonces, al contrario, pues se tiene la conciencia de la imagen, de que se crean interpretaciones de la realidad a partir de la imagen que construyen posteriormente opiniones positivas y negativas en el público. Y bueno, pues también pues queremos como... Pero por otro lado, por ejemplo, pienso que podría esta cuestión de creación de personajes dentro del periodismo te pueden dar pues como una vuelta de tuerca y contar una historia a partir de la narrativa, con datos verificados, con información periodística, pero te lo está contando un personaje, pues no de a mí no me gusta mucho esa palabra, digamos, lo dejaré en personaje, pero un personaje que conviva con la información se me hace, bueno, el binomio perfecto imagen-texto, ¿no? Información-imagen. Entonces, creo que por ahí, pues también resulta interesante analizar este tipo de fenómenos, pues desde este lugar informativo y no solo desde una cuestión estética, ¿no? Y bueno, pues respecto a si es factible para un protocolo que se plantea como de largo aliento pensar en personajes y caminos creativos que trasciendan administraciones, por supuesto que sí. También en ese sentido estoy de acuerdo con Francisco, porque al final las imágenes y estos personajes, como les decía, son parte del imaginario colectivo, crean atmósferas psicosociales que harán que la gente actúe de tal o cual manera, ¿no? Eso es lo que buscan. Entonces, yo creo que no, o sea, esos personajes no son parte de una administración, sino más bien son parte de un imaginario colectivo. O sea, se desprenden, toman su propia personalidad, ¿no? Y eso trasciende cualquier administración. Entonces, bueno, ya finalmente para terminar, pues solo plantear que el repensar esta apertura de información desde la intervención social informada, pues tiene que ver mucho con el ejercicio periodístico y la manera en cómo consumimos información, pero principalmente cómo la generamos, porque nosotros somos los generadores de información, ¿no? Ahorita en este momento estamos del otro lado. Entonces, pues de este lado estamos conscientes de nuestro ejercicio profesional y bueno, esto es lo que sigue siendo la diferencia entre alguien que emite una opinión, como decía Francisco también, que todo el mundo quiere opinar, pero nosotros tenemos esta postura de que somos alguien que elabora desde una disciplina productos que informan a la sociedad, ¿no? No estamos emitiendo opiniones, estamos emitiendo productos que informan. Y es por esto que bueno, pues en la comunidad apostamos por la capacitación continua de chicas para que adquieran habilidades y conocimientos necesarios que, bueno, pues nos permitan seguir pensando fuera de la caja y empoderar mujeres y lograr un mejor posicionamiento de lideresas, ya lo comentaba la comisionada, ¿no? A partir de cursos como Mujer, Poder y Medios, que la verdad estuvo increíble, estuvo muy completo. Aparte del tarot, bueno, cada uno de los módulos era muy interesante, ¿no? Tenía unos ejercicios de profundizar a nivel personal que, bueno, te deshacías, ¿no? Pero ayudan un montón. Entonces, bueno, en ese sentido, pues también Chicas Poderosas, la comunidad, nosotras las embajadoras, Claudia Gutiérrez y yo, y bueno, el equipo poderoso, pues apostamos por el trabajo colaborativo para transformar la realidad social y en donde podamos replantear la forma en cómo procesamos y presentamos información periodística a la sociedad, para así poder pensar también en soluciones innovadoras y que se adapten a las necesidades y circunstancias actuales, ¿no? De acuerdo, Gracias. Denise. Muchísimas gracias. Y bueno, ya nos faltan 10 minutitos para terminar esta tercera ronda. Bueno, esta es la segunda, damos inicio a la tercera ronda. Tengo como 3 preguntas de la audiencia. Me gustaría leérselas y ya pues cerrar
cada una con unos 2 minutitos, se los agradecería mucho. Entonces doy lectura a la primera pregunta, que es: hay veces que las organizaciones de la sociedad civil tienen ideas creativas para fomentar la apertura, pero no siempre llegan a toda la población, principalmente a la población en situación de marginación. Mi pregunta es: ¿qué medios de difusión funcionan mejor para llegar a estos sectores? La segunda pregunta es: ¿qué mecanismos de difusión implementa Tojil? Tercera pregunta: ¿qué elementos principales se deben considerar al momento de crear un personaje para sensibilizar sobre una situación de emergencia? Y la última pregunta es: elementos o tips para involucrar a las personas en la construcción de estas narrativas o en la misma creación de personajes. Entonces, esas son las preguntas. ¿Hay alguien que quiere tomar la palabra hasta por 2 minutitos, 3? ¿O cedo la palabra? Rápido. Adelante, Adriana, por favor, gracias. Para no perder el orden. ¿Qué mecanismo? Más bien, sí, sabemos que uno de los retos principales de las organizaciones de sociedad civil es justamente que la información llegue o se difunda y llegue a las poblaciones, a lo mejor marginadas o vulnerabilizadas. Y nosotros justamente lo que pasó en esta emergencia de la pandemia fue como que el huevo y la gallina, porque en realidad el único medio de difusión que teníamos en un principio era el Internet. Sin embargo, sabemos que no todo el mundo tiene acceso al Internet, y justamente son estas partes de la población las que no podíamos llevar nuestro mensaje porque físicamente o estábamos limitadas por las propias medidas de protección de la pandemia para poder ir casi de ir tocando puerta en puerta. O sea, físicamente nos vimos limitados para expandir o difundir el trabajo que estábamos haciendo y nos vimos como un poco limitados a utilizar medios digitales. Ahora, si algo positivo creo yo que ha salido de esta situación de emergencia justamente ha sido que se ha ampliado el espectro de que las personas tienen acceso a medios digitales como base de información. Otro tema importante es que en realidad nosotros intentamos utilizar los medios más tradicionales como medios de comunicación, ya sea en radio y en televisión, para difundir el trabajo que veníamos haciendo y pues pedir que se sumara la ciudadanía. Sin embargo, no siempre los medios de comunicación son tan receptivos a este tipo de trabajos en un principio. ¿A qué me refiero? O sea, en un principio de verdad tocábamos todas las personas, periodistas, ayúdenos a, no sé, en el periódico difundir esta información, ayúdenos a sacar esta información, no nosotros, porque no es que nosotros queramos salir, sino el trabajo de Susana en el noticiero de tal hora, que es la más vista y que sí llega pues, a todas las personas. Sin embargo, en un principio, antes de que tuviéramos como resultados tangibles de qué es lo que estábamos identificando o hallando o cuáles eran los hallazgos, los resultados de este esfuerzo, es muy difícil a veces, eso sí es una bronca para nosotros, que quieran los medios de comunicación ayudarnos a difundir. Sin embargo, sí tenemos aliados en medios de comunicación que siempre están como dispuestos a difundir la voz. Entonces, en un primer momento, además de utilizar los medios electrónicos digitales como Twitter y medios de redes sociales, también utilizamos revistas, salimos en Reforma, creo que en alguno que otro periódico, y pues también salimos en uno que otro noticiero. Entonces, el trabajo de esa vigilancia ha venido difundiéndose de esa manera, y a medida en que vayamos teniendo resultados o hemos tenido hallazgos, creo que ha sido más el interés por los medios de comunicación por retomar el trabajo y transmitirlo. Entonces, sí creo que hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a todos, creo que es insuficiente, correcto, pero pues creo que justamente esta pandemia y este ejercicio nos ha dejado mucha experiencia en ese tema. Y creo que el otro de la sensibilización le dejaré el uso de la palabra. Creo que Francisco es como que el más adecuado para contestar esas preguntas. Muchísimas gracias, Adriana. Cedo la palabra ahora justo a Francisco. Adelante, por favor. Gracias, Adriana, y gracias, Irán. Bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre qué medios de difusión se pueden ocupar para llegar a poblaciones en situación de marginalización, yo creo que algo de lo que he aprendido mucho, por ejemplo, de organizaciones como Casa de Muñecas Tiresias o como Tierra Nueva, que están en La Guerrero, son estos medios donde lo vivencial y lo presencial tienen mucha fuerza, ¿no? Es decir, el cuerpo
y la participación colectiva como esta forma de difusión, ¿no? La parte presencial. En el ejemplo de Tierra Nueva, que está en La Guerrero, ellos utilizan una estrategia que se me hace increíble, que se llama Radio Warrior, ¿no? Es un triciclo con una bocina que es una forma de perifoneo. Entonces van por toda la colonia, por todo el barrio, y llegan a personas en situación de calle que difícilmente tienen acceso a internet o cuestiones digitales. Lo mismo pasa con Casa de Muñecas Tiresias. Se hacen ferias de servicios en el lugar, en el punto de trabajo donde hay mujeres que realizan trabajo sexual, y entonces ahí la feria de servicios incluye desde pruebas de detección de VIH, información sobre salud sexual y reproductiva, y también hacen un show de imitación, que eso activa inmediatamente la participación de las personas y rompen estas limitantes o estas barreras que muchas veces es como lo que genera este distanciamiento de yo institución y organización, ustedes ciudadanía, ¿no? En automático esas barreras se disuelven y generan esa participación y buscan ya como un punto de información o un punto de acercamiento esas acciones, ¿no? O sea, la gente ya pregunta, oye, este viernes va a haber este show de imitación, o cada cuándo pasa la bocina, ¿no? Entonces es interesante que esos otros medios de difusión también puedan incidir y puedan servir de gran ayuda en la transmisión de mensajes, ¿no? Yo creo que respondiendo a las dos preguntas de sensibilizar y tips para involucrar personas, yo creo que a mí lo que me ha funcionado mucho es esta parte como kinestésica, ¿no? Se habla mucho de no consumir experiencias, sino consumarlas. Es decir, ir con la persona, escuchar a la persona, vivir a la persona, cuidar a la persona, colaborar con la persona, lo que decía Denise, lo vuelvo a comentar, y lo que decía Adriana, tejer con las personas, ¿no? Es decir, involucrarme en este ámbito, en este medio, participar activamente, colaborar, justamente para poder tener esta experiencia de co-creación, ¿no? Creo mucho en la co-creación. No me gusta mucho esta parte del artista, cómo llega, crea y aquí está mi obra, véanla, ¿entendiste bien? No. Yo creo más en esta co-creación, en tejer vínculos, tejer redes desde la parte creativa, desde la parte artística, y yo creo que eso ayudaría mucho a involucrar. Es decir, si quiero crear un personaje, tendría que preguntarme para qué lo quiero crear, cuál sería este objetivo, ¿no? Crear por crear a veces suena un poco egoísta, sino más bien creo que es crear para qué, ¿no? Más allá de la parte artística, si lo que queremos lograr es una interacción social, una participación social, habrá que preguntarse para qué lo quiero crear, cómo lo quiero crear y generar estos vínculos. Nos puede ayudar mucho a la sensibilización y a la creación de un personaje. De acuerdo, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad. Finalmente cedo la palabra a Denise. Por favor, adelante, Denise. Gracias. Pues bueno, retomando esta parte de qué medios de difusión utilizamos para llegar a más chicas, pues bueno, comentarles, por ejemplo, que la Mediatón pasada trajimos a chicas de comunidades originarias que son parte de radios comunitarias. Entonces, bueno, también de ahí surgieron proyectos muy interesantes que no necesariamente eran en papel o eran digitales, sino para transmitirse en medios comunitarios, ¿no? Y que ellas pudieran llevar estos productos periodísticos a sus comunidades, ¿no? Y estas vivencias de alguna forma que habían tenido durante la jornada de la Mediatón, pues llevarla a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera apostamos un poco también en esa ocasión a llegar a una población mucho más amplia de la que ya teníamos, ¿no? Sin duda también nuestra principal medio de comunicación pues son las redes, es la parte virtual. De hecho, ahora estamos organizando una mediatón virtual para fines de año, pero lamentablemente no va a abrir convocatoria para México, sin embargo es para países andinos, para Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, y bueno, esperamos que también pronto podamos traer este tipo de eventos acá, y que pues las chicas de México también puedan involucrarse en ese sentido.
Y bueno, pues también utilizamos mucho la imagen. De alguna forma, también estos productos que han surgido de las mediatones tocan la imagen desde el lugar informativo, ¿no? Con proyecciones visuales como infografía o visualización de datos, o también, bueno, video también, por supuesto, se han contado historias en video, pero también interesante que, pues, se han hecho podcasts, ¿no? Que también, pues, bueno, qué mejor que escuchar de viva voz, ¿no? Experiencias de mujeres, ¿no? Y que también a través de la voz podamos conectar con, pues, otras personas, otras situaciones y, pues, otras vivencias, ¿no? Y bueno, pues nada más eso, y pues también que nosotros apostamos dentro de la comunidad a tener, pues, esta red todo el tiempo activa, en donde las chicas puedan, con inmediatez tener algún recurso, tenemos grupos de WhatsApp y entonces ahí pues la comunicación es inmediata, ¿no? Si se necesita algo, pues de inmediato se pide y cualquier otra chica se apoya, ¿no? Entonces creo que también esa cercanía pues no ha mermado de alguna forma con esta situación de confinamiento, porque al final las chicas se han mantenido bastante activas en los chats, se han mantenido activas gracias también al curso de Mujer, Poder y Medios, que la verdad es que estuvo bastante nutrido y pues las chicas también estuvieron muy participativas y pues abriendo un diálogo virtual, pero al final pues un poco, pues no soltar, ¿no? No soltar esta red que ya hemos creado y que seguimos creciendo de alguna forma. Gracias. Muchísimas gracias, Denise. Pues ya ahorita cedo la palabra a la comisionada para que cierre ya este gran foro. La verdad es que personalmente me encantó, creo que estuvo lleno de contenido. Me quedo con esta parte pues de consumar experiencias, Francisco. Me encantó todo lo que dijeron todas y todos. Y pues nada más invitarlos precisamente al foro que viene ahorita en una hora, porque precisamente se trata de ahora desde una forma distinta acercar qué es la apertura a todas las personas. Vamos a hacer, bueno, no vamos nosotras, pero van a hacer stand-up comedy. Entonces, en este tratar de pensar de manera creativa cómo podemos acercar esto, ¿no? Entonces, los invito, en una hora vamos a estar espero risa y risa. Y pues nada, le cedo la palabra ahora a la comisionada ya para cerrar esto y de verdad muchísimas gracias a todas y a todos. Adelante, comisionada. Muchas gracias, Irán. Gracias a Adriana, Denise, Francisco. Hemos estado realmente encantadas con escucharles. Y quisiera también agradecer pues a todas las personas que estuvieron en línea, a las próximas que nos vean justo en los videos del Info, en el canal de YouTube, donde vamos a tener este material para poder hacer uso de él en cualquiera, desde donde estemos. De hecho, por acá nos acercaban que están de la Universidad de Nayarit. La semana pasada comenté de estos foros también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en un diplomado de proceso legislativo y de organizaciones de sociedad civil, porque justo no hay un límite para uso de la creatividad, no hay un límite para la apertura institucional, sino más bien todo lo contrario. O sea, mientras tengamos ideas, hagamos redes, hagamos co-creación desde las herramientas que tengamos a mano, estará excelente la contribución que podamos ir generando a la sociedad para mejorar comunidades, abonar al respeto, construir paz en un largo plazo. Pues muchas gracias a todas y a todos y nos seguimos viendo en los distintos momentos. Que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. Saludos. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias. Bye. Adiós.